Amables televidentes, buenos días. El canal 2 de la señal de Global TV para Cali y el Valle del Cauca, el grupo multisectorial, gremio empresarial que apuesta por la responsabilidad social de los empresarios, y la Corporación Cívica Daniel Aguilar Secán se unen para entregarles a ustedes el informativo Nuestra Gente, matutino de análisis noticioso de actualidad, que de la mano de expertos y actores de la problemática que más afecta a los caleños y a los vallecaucanos, discuten y conversan con nosotros sobre las diferentes aristas de la problemática que se pone sobre la mesa. Hoy nos acompaña en el estudio el doctor Fernando Echeverry. Él es el director ejecutivo de ACOPI Seccional Valle. Buenos días, Fernando. Muy buenos días, Alberto. Y Cristian. Fernando Echeverry, empresario vallecaucano que lidera un gremio empresarial importante en la comarca, ACOPI, nos va a acompañar en este rato, igual que el doctor Alonso Cruz, que en contados minutos estará en el estudio. Ya sabemos que Alonso Cruz es panelista permanente de nuestro informativo Nuestra Gente. Y tenemos a nuestro periodista jefe, Cristian Peñate. Buenos días, doctor José Alberto, buenos días, doctor Fernando, buenos días a cada uno de los televidentes que están allí apostados en sus hogares para ver el informativo de Nuestra Gente, los temas de actualidad, temas de ciudad, temas que le interesan solamente a ustedes. No olviden seguirnos a través de nuestra cuenta Facebook, a través de nuestro Twitter, informativo Nuestra Gente, y también a través de nuestra página web www.canal2.com.co. Síganos, sugiéranos y también opinen. No olvide que este programa se volverá a ver a partir de las 12 del mediodía por este canal, Canal 2 Global Televisión. Muy bien, entremos en materia. El tema del agua, o mejor, el tema del verano y el suministro de agua de consumo humano y también de consumo industrial para la capital del Valle del Cauca. Nuestras autoridades municipales en Cali han dicho desde la semana anterior que a partir de esta semana se inician racionamientos de agua en Yumbo y en la comuna 20 y la comuna 18 de la ciudad de Cali. De hecho, se ha hablado que el racionamiento del precioso líquido comenzará en horarios de 6 horas de racionamiento en las comunas, pero también la situación ha permitido que la gerencia de agua potable de Cali nos haga notar que el consumo promedio de agua en la ciudad de Cali por hogar es de más o menos 19-20 metros cúbicos mes, y en la zona de ladera, donde está evidenciado que hay una enorme cantidad de instalaciones ilegales que no están conectadas al sistema de control y de registro de las empresas públicas de Cali, se están consumiendo una media de 77 metros cúbicos familia mes, es decir, casi 4 veces más que el promedio de consumo de familia para aquellos hogares que tienen los contadores de medición de agua en el resto de la ciudad. Pero el problema no solamente es en Cali, lo es también en Yumbo. Yumbo es una ciudad industrial, es la capital industrial del país. Hay 800 y más empresas instaladas en su perímetro urbano, en su tejido industrial, y está enfrente de un problema de desabastecimiento que puede generar muchas dificultades económicas y de producción para las empresas allí instaladas. Queremos comenzar entonces pidiéndole a Fernando, que además está instalado en Yumbo, en la ciudadela ACOPI de Yumbo, que él, como líder gremial, comience haciéndonos notar cuáles son los estragos que esta situación de verano inclemente, de desabastecimiento de agua, puede generarle a la industria vallecaucana. Muy buenos días. Bueno, hay que tener en cuenta que en Colombia tenemos problemas en invierno y en verano. Llueve mucho y nos inundamos. Los extremos. Nos inundamos allá en la zona industrial de Yumbo, que es de las zonas más importantes productivas de Colombia. Y estamos trabajando para que sea la primera, porque ya allí confluye no solamente Yumbo, sino Palmira y Cali. Es una gran zona industrial. El verano está complicándonos la vida a los empresarios porque
el agua es el recurso fundamental para la producción y sobre todo en una gran empresa de alimentos que está en Yumbo. El hecho de que a la zona industrial no se le haga en este momento el recorte del agua no quiere decir que más adelante, si el verano persiste, pues tengamos también recortes de agua. Eso implica que la zona industrial y los empresarios que estamos ubicados allí tengamos problemas directos con el agua. Pienso que Cali tiene un gran riesgo de convertirse, yo lo he dicho en algunos escenarios, en una ciudad inviable, porque si no tenemos el agua, mucho empresario, desde ese punto de vista, pues va mejor escoger otra ciudad con más posibilidades en ese sector, que tenga energía, que tenga agua, que no tenga problemas de suministro. Y Cali tiene ese riesgo grande. Fernando, pero las probabilidades inminentes de que haya desabastecimiento de agua en Yumbo son muy latentes. Son latentes, claro, porque yo me pongo a sopesar. Está primero la población civil. Hay que garantizar primero el agua potable para la gente. Para la población civil. Y resulta que va a llegar el momento en que no va a alcanzar el agua al paso que vamos, si esto se alarga mucho, para la población civil. Entonces tienen que recortar la parte empresarial. ¿Ustedes se han sentado con el alcalde de Yumbo a hablar sobre esta problemática? Exactamente el día jueves que en Acopi celebramos el Acopista del año, allá estuvimos el presidente de Cali y confluyó también el alcalde de Yumbo. Y el alcalde de Yumbo ese día estaba muy preocupado porque habían anunciado precisamente el recorte de agua para la población de las laderas de Yumbo, de los barrios que están en la ladera. Y él aprovechó la oportunidad allí y le pidió al alcalde al gerente de Cali, a Ramiro Tafur, de que por favor le ayudara y él lo dijo públicamente que no iban a hacer que no iban a recortar el agua. Pero pues el problema es que esto se alarga y tienen que hacerlo. O sea, técnicamente yo entiendo la medida que tienen que hacer en Cali. ¿El agua que manda en Cali a Yumbo es tomada del río Cali o de dónde? Del río Cali. Del río Cali. Y si es del río Cali, estamos ante una situación muy grave, porque es que la media, según lo que dice Alfredo Urbano, el gerente de agua potable de Cali, es que el río Cali en promedio bota 1000 litros por segundo y estamos en 470, o sea, en la mitad. Ahora, yo digo algo, doctor Fernando, y especialmente a los televidentes que están precisamente en Yumbo, que nos están viendo. Esta situación es caótica y el requerimiento es, por lo menos, racionar en todo sentido. O sea, racionar en todo sentido. Porque, de acuerdo a las estadísticas que maneja la IDEAN a nivel nacional, el verano o el crudo verano se va a extender hasta finales de noviembre. O sea que es caótica la situación que se va a vivir, no solamente en Cali, sino también en Yumbo, de esa parte. Sí, por eso pienso yo que nosotros tenemos un problema de tipo cultural y otro de tipo operativo mecánico. Yo, la Junta de Acopi estuvo invitado por el acueducto y estuvo mirando todo el proceso de las plantas de Puerto Mayarino y la que toma el agua de los diferentes ríos. Y en Cali hace todo lo posible. Nosotros acompañamos en esto a las autoridades caleñas y en este caso en Cali. Pero la verdad es que hemos sido poco preventivos y el agua que tenemos en Cali es insuficiente. Ustedes como gremio tienen propuestas, han lanzado propuestas a las autoridades municipales de Cali, Yumbo, Jamundí, porque es que el problema que hoy lo tenemos entre Yumbo y Cali. Claro. Pero en Jamundí y ya en Estico también va a ocurrir. Además, con el grave problema de que Jamundí está a orillas del río, está creciendo a orillas del río Cauca y con unas tasas de contaminación grandísimas. Mire, Alberto, es que esas soluciones las tienen hace mucho tiempo. Las propuestas las tienen, los estudios están. La propuesta de tomar el agua de Salvajina es excelente. Mire, pero no lo han querido hacer. Exacto, Las Hace Vegas. 20 años está hablando de eso. Las Vegas está en el desierto y trae el agua del norte, casi de Canadá, y es una ciudad viable, pero a un costo alto, pero ya la volvieron viable. Y es una ciudad que el agua fluye sin problemas. En Cali hay que hacer lo mismo, pero nos quedamos estancados. Es un tema cultural, a la vez mecánico, porque no lo hicimos. Estamos quietos. Ya, muy bien. Yo quisiera pedirle a Cristian que nos muestre el BTR que prepararon nuestros reporteros para que sigamos ahondando sobre este tema que, ojo, amigos televidentes, así como el problema de la movilidad, hemos insistido, no es un problema únicamente de desorden.
de atrasos, de atascos para el transeúnte, para la persona que va a su trabajo o a su casa, el problema de movilidad es un problema de competitividad para la ciudad y para la región. El problema de los servicios públicos, agua, energía, gas, alcantarillado, es también un problema de competitividad. Y a eso se refiere Fernando cuando dice que le han insistido los dirigentes gremiales durante muchos años a las autoridades municipales que le pongan cuidado al abastecimiento de agua, porque una cosa es el agua potable, otra cosa es el agua industrial, pero el agua se requiere para todos los procesos en los que la industria se mueve. Hay que anotar, doctor José Alberto y televidentes, que en lo que resta de este año se van a venir muchos acontecimientos de talla internacional, el más importante, el que se va a celebrar del 24 al 26 de octubre, precisamente allí en el mismo municipio de Yumbo, en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, donde estarán más de 100 países representativos en una cumbre llamada la Segunda Cumbre de las Américas, donde estarán cancilleres, embajadores, estarán ministros de diferentes países. Y la verdad va a estar muy complicado. Yo no sé si usted está enterado, doctor Fernando, sobre este asunto que se va a celebrar allí en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. No, es que, Cristian, la verdad es que, como decía Alberto, esto es un tema fundamental, que es un indicador dentro del tema de la competitividad, fundamental. Yo me encuentro, por ejemplo, hace días con un empresario caldense, y por su acento yo me puse a hablar con él y le pregunté dónde estaba ubicado, y me dijo, no, yo estoy en Acopi. Le dije, qué bien. Me dijo, pues me tocó venirme de Manizales por los costos de la energía eléctrica. Y recuerden que Manizales después sufrió un problema de agua. Claro. Entonces, ahí también diría yo, los que están desplazados, empresarios desplazados de otras ciudades que se han vuelto inviables. Ahora, no creo que Manizales este momento sea inviable, pero tuvo problemas puntuales y que ha tenido que ir superando. Y Cali, yo creo que si no le pone a esto una solución, pero definitiva y rápido, vamos a tener una ciudad que en poco tiempo va a ser inviable competitivamente, porque los servicios públicos son fundamentales. Bueno, vayamos a mirar el BTR que nos han preparado nuestros reporteros para que continuemos con el tema el agua en la ciudad de Cali y su área metropolitana. Debido a complicaciones climáticas, la Dirección de Agua Potable de EMCALI decidió implementar el racionamiento de líquido como alternativa de solución. La medida ya fue aplicada en las comunas 18 y 20. Estuvimos haciendo un análisis con toda el área operativa de la empresa, de la operación sobre todo de las plantas de la red alta. En este caso se estudió el río Cali y el río Meléndez. El río Cali hoy en día está en caudal alrededor de 1.6 metros cúbicos por segundo, y nosotros para la necesidad de Cali tenemos captando 1.4 metros cúbicos por segundo. Y en la planta de la Reforma ha habido un bajón drástico en el caudal de este río, el río Meléndez, que está alrededor de los 450 litros por segundo, y nosotros para el servicio de todo lo que es la comuna 18 y parte de la 20 tenemos necesidad de captar alrededor de los 380 litros por segundo. Me parece muy preocupante que empiece a haber razonamientos de agua en la ladera de Cali y posiblemente en el resto de la ciudad. Esta es una ciudad con 7 ríos, con muchas fuentes de agua, y que por el despilfarro de la gente, por los malos manejos, por la contaminación del río Cauca, terminemos en problemas de suministro de agua. Yo creo que tenemos que tomar medidas. Vamos a presentar un proyecto para evitar que la gente despilfarre agua, para que la gente consuma solamente lo necesario, y que lo que consuma de más, lo que consuma de despilfarro, se lo vamos a cobrar mucho más duro, para que la gente aprenda, así sea a la brava, a racionar el agua. La situación es alarmante, pues los ríos que surten a la ciudad presentan bajos niveles, sobre todo el río Cali. Como ciudadana también, de verdad que es una situación que se venía por este verano que pues nos ha golpeado, y yo siempre he partido de un principio de que los extremos siempre son dañinos, como cuando es la ola invernal y en este momento la ola de verano. Desafortunadamente nosotros aquí en Cali estamos bastante graves, porque el caudal del río Cali está supremamente bajo, el río Cauca ni se diga, y que
pues las medidas que ha tomado en Cali, pues de todas maneras hay que hacerlas, porque desafortunadamente todos nosotros, los caleños o ciudadanos, no tenemos la cultura de poder el buen manejo del agua, porque desafortunadamente nosotros nos vamos a cepillar y tenemos el grifo abierto, en vez de mojar el cepillo, cepillarse y posteriormente enjuagarse la boca. También en estas situaciones como está en este momento cuando se va a lavar la loza, uno tiene un buen manejo de esa agua y eso sirve, etcétera, etcétera, para poder lavar los otros utensilios. Sé que ha empezado por la parte de heladera, porque pues es entendible, los niveles no llegan allá y que por todos los lados estamos afectados, a pesar de que somos privilegiados, Santiago de Cali, con 7 ríos, pero en este momento estamos pasando por una situación bastante grave, y si no se toman esas medidas de el buen manejo del agua, de verdad nos vamos a ver más afectados aún. Ante esa problemática es necesario tomar las medidas prudenciales para ahorrar el vital líquido, pues la situación podría prolongarse. Bien, antes de continuar saludamos a nuestro colega y amigo Alonso Cruz, quien ya es panelista permanente de nuestro informativo Nuestra Gente los días jueves. Acaba de hacer entrada triunfal al estudio. Buenos días, Alonso. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Cordial saludo para todos los televidentes y complacido de estar tratando este tan importante tema. Bueno, entremos en materia. Usted es un abogado defensor de derechos humanos, entendido los derechos humanos no solamente como los derechos que afectan a los desplazados, a los campesinos por conflicto interno y demás, sino los derechos vitales, derechos financieros y derechos a la vida. Y el agua, el acceso al agua es parte de esa problemática que encarna que a las personas se les garantice su derecho a una fuente vital para mantener su calidad de vida o no. Frente al tema que estamos tocando, Alonso, del riesgo inminente que tiene la ciudad, como lo dice Fernando Echeverri de una manera muy, yo diría que premonitoria, pues, que casi que está diciéndonos algo que no es apocalíptico, o no debiera ser apocalíptico, pero si no se le pone cuidado, sí se puede ver apocalíptico. Él está diciendo: Cali está en riesgo de ser una ciudad inviable desde el punto de vista del suministro de agua potable para el consumo humano y también de agua para el desarrollo industrial. Sí, recordemos que el medio ambiente es un derecho humano de tercera generación, así lo han dicho los tratadistas internacionales sobre la materia. Sí, efectivamente, nosotros no podemos entender cómo una ciudad tan privilegiada como Cali, con 7 ríos tutelares, solamente abrevemos los recursos hídricos con los cuales se nutre la ciudad del río más contaminado, del río Cauca. El 80%. Y creo que le entendí al doctor Fernando cuando llegué, estaba disertando sobre que se debería tomar, la bocatoma debería ser mucho más arriba de donde está ahora, claro. Porque ahora estamos recibiendo inclusive en la planta de Puerto Mayarino estamos recibiendo los lixiviados que vienen. Está más contaminado. Está todavía mucho más contaminado, porque por ahí llegan los lixiviados del basurero de Navarro, que durante muchos años vamos a tener que recibirlos, a pesar de que ya esté cerrado. Efectivamente, yo no comparto de que sea responsabilidad de la comunidad. Creo que también le escuché al doctor Fernando decir que era un problema cultural, que era un problema de educación, es un problema que parte desde la misma administración nacional, departamental y municipal, en el sentido de orientar, ¿cierto?, de educar, de culturizar a la gente en el consumo del agua, en la utilización del agua. Pero paradójicamente, para noviembre del año pasado, se realizó aquí en Cali un congreso internacional sobre el agua.
Vinieron los mejores tratadistas, ambientalistas mundiales, y a eso no se le dio publicidad. La administración municipal estuvo ausente de esos foros tan importantes. Y no solamente se habló del problema del Valle del Cauca, sino que se habló de un problema nacional, de cómo había una política nacional para entregarle el agua a las multinacionales en un proyecto que va al 2019. Las transnacionales no han podido venir a usurpar, a explotar el agua y los recursos naturales, precisamente por problemas de orden público que existen en el lugar y precisamente por problemas, porque allí habitan unas comunidades indígenas que no pueden desplazar a sombrerazos. De manera que, paradójicamente, vuelvo y repito, en estas épocas invernales, en las épocas de sequía, no estamos preparados. Y cuando vienen estos eventos internacionales donde nos pueden aconductar o nos pueden decir, hombre, hay que seguir con estas normas internacionales a efectos de preservar esos recursos hídricos, la administración municipal, departamental, está ausente de ellos. Doctor Alonso, hay algo que me llama la atención y usted es muy conocedor de eso, y es el apunte que hizo el concejal Roy Alejandro Barrera en torno a que va a presentar un proyecto de despilfarro del agua a los caleños para castigarlo, y él lo habla vehementemente. ¿Usted cree que podría ser posible eso, doctora? A mí me causa como extrañeza de que un concejal se exprese de esa manera, y más presentar un proyecto de esa índole, y más en esta crisis que está pasando. Me parece de que está totalmente desfasado. El problema no es de la comunidad. Aquí no hay unas medidas previas, preventivas de salvamento de los ríos tutelares. Ahí lo decía la concejala. Hay ríos que ya se están secando. El río Meléndez es prácticamente una cloaca. El río Cali en igual manera. En vez de nosotros, por lo menos la gente de ladera, abrevar, tomar, tener bocatomas, ¿cierto? En los ríos aledaños, como el río Meléndez, ¿cierto? El río Cali en las estribaciones, el río Pance, tomar de allí y tener acueductos donde se tomen, se nutran de allí, ¿cierto? Seguimos tomando el agua del río Cauca. El problema no es de la comunidad, el problema es de la falta de educación, de una política educativa en ese sentido. El problema es de medidas preventivas. Estos ríos hay que salvarlos, hay que arborizar, ¿cierto? Hay que protegerlos en sus cuencas, hay que proteger las riberas de los ríos sembrando árboles que coadyuven, como la guadua, como los nacederos, ¿cierto? Para que coadyuven en su nutrición y en su preservación. Los bosques naturales. Pero a ver, yo quiero meterle base al asunto. Alonso dice que no es un problema de la comunidad. Yo acepto que sí, falta política pública y gestión pública para cuidar las cuencas, la reforestación donde están los ríos y la sedimentación que después genera todas estas, ¿cómo se llaman? Lodazales que colapsan el servicio de agua. Pero también hay que reconocer, todos los datos dicen que en Cali está generando más o menos 22 millones de metros cúbicos de agua por mes, de los cuales la mitad se dejan de facturar. 10 millones de metros cúbicos de agua se están perdiendo, es decir, un 50% del consumo no está siendo facturado. E inclusive los datos son que Cali está por encima del desperdicio de agua que tiene Bogotá, Medellín y Cartagena, solo la supera Barranquilla. Y los datos que acabó de dar recientemente Urbano, el director de agua potable de la gerencia de acueducto en Cali, ya lo dije hace un rato, en la zona de ladera el consumo de agua está en un promedio de 77 metros cúbicos por familia y el promedio de una familia caleña es de 19 metros cúbicos. Yo sí creo que sin
restarle importancia al derecho de toda persona a acceder al agua, también precisamente para defender el derecho de todos a que puedan acceder al agua. Hay que comenzar a meterle en cintura a una cantidad de piratas, a una cantidad de constructores y urbanizadores piratas y sinvergüenzas que se aprovechan de las circunstancias y simplemente se roban el agua que es de todos y que no es solamente en Cali. Sí, hay un tema fundamental, que el agua hoy por hoy es causa de guerras. Hay regiones del mundo que se mueren de sed y hay regiones que abunda el agua, pero la utilizamos mal. Otro término fundamental, diría yo, una premisa fundamental es pensar o decir claramente, el cambio climático es un hecho, no hay reversa. Y tenemos que afrontarlo. ¿Y cómo se afronta? Con muchas medidas. Una de ellas es reaccionar frente a cómo vamos a proteger el agua, los recursos hídricos. Y aquí hay dos partes: el que produce el agua, cómo la produce y cómo la entrega, y el que la recibe, y cómo la malgasta o cómo la utiliza. Y allí tenemos que ajustar las tuercas en ambas partes. Cuando dice el concejal Roy Barreras que vamos a hacer y a castigar a los que consumen el agua, pues estamos arrancando, yo diría, de la cola hacia la cabeza. Yo diría que hay que arrancar de la cabeza hacia la cola. O sea, lo que dices tú, Alonso, hay que sacar medidas preventivas, porque no hay que castigar cuando ya tenemos un problema cultural intermedio. Entonces hay que trabajar en ese tema. Yo diría, hay muchas propuestas, hay muchos estudios que están en los anaqueles y que son todas muy viables, que tenemos que desempolvar. No hay que inventar ya nada. Hay muchas propuestas, sobre todo ahora estamos hablando de propuestas nuevas, pero ya están casi todas desarrolladas. Trabajémoslas. Y ese es el problema de Cali, las tiene guardadas. Le aseguro que Cali tiene todos los proyectos de todos los aspectos para poderle poner la solución al tema del agua. Y todos los estudios. Todos los estudios los tienen, ya los tienen, no hay que inventar lo que está inventado. Hay otra cosa fundamental: los empresarios tienen que poner su grano de arena. Yo hace poquito me reuní con la CBC y le dije, el cambio climático es un hecho. El mundo vive de símbolos. Cuando los malayos quisieron mostrar que su país estaba creciendo, cuando generaron Malasia 2020, necesitaban un símbolo que le demostrara al mundo su fortaleza, su creatividad, su innovación, su tecnología, y se dieron a la tarea de hacer 2 torres, que en su época fueron las más grandes, las Torres Gemelas de Kuala Lumpur. En cualquier parte donde veíamos nosotros las imágenes de las torres, inmediatamente nos transportábamos a Malasia, signo de fortaleza. Todos los pueblos tienen un símbolo, y yo creo que en Cali los empresarios, como dice la propuesta de la CBC, ¿por qué no hacemos un símbolo de que los empresarios podemos eficientizar el uso de los recursos hídricos, energéticos, del manejo del agua, del manejo del medio ambiente, de terrazas verdes, de utilizar pinturas ecológicas, sanitarios ecológicos, y todo con ingeniería y capacidad colombiana? Esa propuesta la tenemos allí, la estamos madurando, y mostrarle a los caleños y al Valle del Cauca que podemos hacer una especie de edificación, de estructura, que la puedan ver todos los empresarios y decirles, vea, esto con estas fuentes de energía, esto con estos recursos, esto, por ejemplo, con estas pinturas, es viable para que usted lo utilice y vaya siendo eficiente en el manejo de todos los recursos. Doctor Fernando, usted plantea algo muy interesante, y realmente yo creo que mirando el trasfondo del planteamiento que ha hecho el doctor Alonso y lo que dice el doctor José Alberto Tejada, me llama la atención algo. Aunque no estoy tratando de con este planteamiento de buscar culpables, sino que por lo menos la alcaldía y en Cali deben de tratar de implementar una campaña gigantesca en este tiempo, precisamente para concientizar a la gente mayor, a los hogares aquí en Cali y en el departamento del Valle, sobre el tema de manejar bien ese recurso tan preciado como es el agua. Yo quisiera preguntarle, Fernando, ustedes, los empresarios, por lo menos los de Jumbo, ¿qué porcentaje del agua que utilizan ya en el proceso industrial es potable y qué porcentaje no es tratada? Pues yo diría que no tengo ese dato claro, porque la urbanización Acopi Jumbo es parte de la zona industrial de Jumbo. Aquí tenemos una Jumbo muy grande en la zona industrial. Yo diría que la gran empresa tiene sus aguas propias de pozos, la mayoría de las grandes empresas. Hay una cosa importante, algo importante es que el nivel freático de Cali es bastante, diría yo, el agua está a pocos metros. Ahí hay ríos, esos ríos crecen, porque es que algo importante de Cali, su ubicación, estamos al pie de la montaña, al pie de los farallones de Cali, que es una fábrica de agua. Y por eso hay que cuidar los farallones, que no se roben los ejidos
para deforestarlos y hacer casas de veraneo de familias de pedigrí. ¿No le parece, don Alonso? Sí, los farallones es nuestra fuente hídrica. Nuestra fábrica. Nuestra fábrica, como dice el doctor Fernando, claro que sí. De allí de que yo estoy de acuerdo con que hoy, como una medida de emergencia, se trate de concientizar al máximo a la comunidad. Lo que no hicimos en muchos años, hacerlo ahora como una medida de emergencia. Y permanente, ¿cierto? ¿No? Que se vuelva permanente. Y que se vuelva permanente. Es que debe ser una política pública, doctor Fernando. Usted desde ACOPI puede agenciar esa política o velar porque se cumpla esa política. Es que el SOS a nivel mundial es el tema de preservar el agua. Es el SOS a nivel mundial. Y eso es lo que preocupa. Pero también, ahora que tocan el tema de los farallones, nosotros hemos actuado con mucho desdén frente a esa protección. Yo tengo una parcela, una finquita por allá, yendo para la cumbre, y ese sector, siempre que hay verano, se quema. ¿Por qué esas grandes extensiones que le pertenecen al municipio de Yumbo y a una empresa de ingeniería privada, cierto que es muy grande esa extensión, ¿por qué no hacen un programa de reforestación? La reforestación ayuda a bajar los niveles de calor, ayuda a preservar, cierto, la humedad en las laderas o en los sitios donde haya esa reforestación. Si debe haber reforestación a las orillas de los ríos para conservar el agua, la reforestación en las laderas, sobre todo en el Cerro de las Tres Cruces, deberíamos tenerlo inundado de bosque. Ese bosque nos ayuda a refrescar a la ciudad y nos ayuda a proteger de esas quemas, cierto, que son tan dañinas para el sistema, para el ecosistema. Me parece que allí ha faltado una política pública. Una medida de contingencia, hoy estar permanentemente en medios de comunicación, el sector oficial dando instrucciones sobre el particular, así como lo hizo Antanas Mocus en Bogotá con mimos. Aquí también podemos hacerlo como medidas de contingencia, tratar de educar a la gente. Y lo otro, una medida a largo plazo, empezando desde ya, programas de reforestación. Y yo meto otra base aquí al tema y quiero que usted, Fernando, nos ayude a verlo. En Cali le está vendiendo más o menos 1.700.000 metros cúbicos de agua a Yumbo, pero la vende directamente, es decir, factura conexiones individuales. Dice Ramiro Tafur, el gerente actual interventor de Encali, que una posible solución es venderle agua en bloque, para que sea la alcaldía la que se encarte con el problema de cobrar o dejar que siga la conexión ilegal. Porque yo insisto, cuando se trata de temas tan sensibles como el agua, que es absolutamente indispensable para la vida humana y para la vida en sociedad, no podemos permitir que alguien con el discurso de que es que yo soy muy pobre, por eso me la estoy llevando, cuando detrás de ese pobre ocasional hay unas cadenas de piratería y de mafias. Y de ineficiencia. Claro, y de ineficiencia, que se roban o desperdician simplemente el agua. En Yumbo se calcula que del 1.700.000 metros cúbicos de agua que se generan por mes, entre el 60 y el 70% son desperdiciados por conexiones fraudulentas o simplemente porque están desconectados al sistema. Esa idea de que en Cali le venda el cupo de 1.700.000 metros cúbicos a Yumbo, ¿cómo la ve usted como empresario? Totalmente viable, porque es que si uno produce algo, lo tiene que vender para que le paguen lo que uno vende. Ahora, se habla de que es un recurso para la vida, lógicamente que sí, pero es que Yumbo es un municipio que recibe también el agua, es una institución que tiene un presupuesto, que tiene un manejo, tiene unas empresas públicas. Lo que tiene que hacer Yumbo, que el alcalde lo tiene claro, no es que le esté diciendo yo que lo haga porque él ya sabe que lo tiene que hacer, es ser organizado y eficiente, organizar su casa, y así tiene que ser. Mire, en este tema del agua hay cosas tan pequeñas que uno cree que no tallan, pero por ejemplo ahora los piden a los caleños, no se bañe 3 veces, báñese una sola vez, pero hay que tener en cuenta que Cali es una ciudad cálida, calurosa, y en verano es más caliente, entonces lo que hay que buscar es más agua y cuidar el agua.
y cuidar el agua. Y lógicamente hay que hacer una campaña cultural. Pero los detalles de que el caleño no se puede bañar sino una sola vez al día, en una época de verano, para mí es un detalle muy... O sea, es como demostrar algo de las pequeñeces que a veces llegamos en temas como este, que la trascendencia es tan grande que hay que buscar, la causa es en temas mucho más grandes. No sé si de pronto utilizar una frase coloquial, doctor Fernando, pero como de pronto en una oportunidad lo dijo el alcalde y riéndose, bañarse junto en pareja o también con tutumo, una tacita, bañarse, pero vale por preservar esto. A mí me llama la atención, ya que el doctor José Alberto está utilizando cifras, que el 70% del sector urbano en Cali se está abasteciendo del río Cauca. En estos momentos no hay problema. En estos momentos no hay problema, pero sí puede haber algún problema. Pero Cristian, hay una cosa que me preocupa a mí, y no soy experto en el tema, lo aclaro, que me preocupa que en época de verano el río venga más contaminado porque se concentra más las contaminaciones. Claro. Menos agua, más contaminación porque los caleños seguimos contaminando de igual forma. Entonces por eso yo saco conclusiones como de cualquier ciudadano de a pie. Es mucho más costoso purificarla. Exacto, entonces yo saco conclusiones como cualquier ciudadano de a pie. Un daño de estómago, el agua que me tomo. Entonces aquí hay otro gasto, la gente compra agua embotellada, que es otro negocio que hay. ¿Y el plástico? Y que a propósito, aquí tuvimos al gerente de aguas de Cali, el doctor Ángel, cuando estaba en su momento, y él nos aseguró al aire que el agua, y además los estudios de Secretaría de Salud lo siguen diciendo, el agua de Cali es perfectamente potable y apta para el consumo humano. Y nos decía él, 1 litro de agua que usted toma del grifo, se le sale $1. El mismo litro de agua que usted toma embotellada le vale 2.000 pesos. ¿Para quién está el negocio? Para las multinacionales, para las que embotellan agua, que muchas veces terminan teniendo gérmenes patógenos más graves que el agua de grifo, pero nos han vendido el discurso de que el agua embotellada es signo de salud y que el agua de grifo es signo de no salud. Pero, perdón, doctor Alonso, disculpe, pero con lo que acaba de decir el doctor José Alberto me llama la atención algo. Las multinacionales están pagando impuestos, le están generando también empleo, pero también están contaminando con el plástico. Y se están tirando los páramos y las fuentes de agua, doctor Alonso. Sí, aquí... Usted lo dijo al principio. Aquí nos vamos a meter en otro tema, que es el tema de la conveniencia económica. Para las multinacionales que están del lado del sector dirigente de este país, me refiero a la parte que tiene que ver con los entes gubernamentales, pues a ellos les conviene de que se siga menospreciando el agua que nosotros tomamos del río Cauca, que efectivamente es un agua muy contaminada y que volverla pura requiere de muchos costos. ¿Por qué no pensar en el río Pance? Tomar agua del río Pance, tomar agua del río Meléndez, del río Cali, allá en sus fuentes, y traerla a Cali por gravedad, así como lo hace Palmira del Páramo de las Hermosas, y creo que Cerrito también se nutre de esa agua, que no tienen que hacerle... Palmira no tiene problema. Nada, no tiene problema, porque todo baja por gravedad, los costos son mínimos. ¿Por qué no pensar nosotros en salidas como esas? Pero allí viene la talanquera. Y la talanquera es que hay unos intereses, ¿cierto?, de unas multinacionales que producen agua y que ellos no quieren que su negocio se les dañe. Es que aquí, en este país, las cosas se volvieron muy complejas. Hay que mirar a quién favorece, quién es el que está detrás de eso, qué gobernante está respaldando tal ente económico. Todo eso hay que sopesarlo al momento mismo de uno analizar una situación como la que se está presentando. Por lo que usted está diciendo, Alonso, es que nosotros desde este programa venimos insistiéndole a los televidentes, ya es hora de que las redes sociales jueguen el papel del quinto poder, que no dependamos de los directores editoriales de la gran prensa escrita, radial y televisada, que son los que de alguna forma ejercen de censores de la opinión pública. No, ya el BlackBerry ya no es un problema de costo de alto ejecutivo, ya lo podemos conseguir a muy buenos precios en cualquier esquina, y una señora que no sabe manejar computador puede tener su conexión a red social, o un jubilado. Es decir, no es un problema de muchachos.
Todos debemos pronunciarnos y comenzar a ejercer presión ciudadana, como dice Claudio Borrero, sin salirnos un ápice de la ley, pero ejercer presión ciudadana sin tener que pasar por el filtro de los censores editoriales de la gran prensa, que son los que terminan obedeciendo intereses que no siempre son en función colectiva. Mira, tuve la oportunidad de conversar con el defensor del pueblo, el doctor Lenos Ramos Panchano. Él es de Buenaventura y él viene agenciando una acción o una política en torno a que los habitantes de Buenaventura tengan agua potable. Ese es otro tema. Es increíble que Buenaventura, llenos de agua, por todos los lados. Es que no tiene por Zabaletas, Clara, por Zabaletas, y por la lluvia, por Dios, que es un recurso inmanente allí. Ejemplo. Y él acaba de llegar de España, pidiendo, tocando puertas, por favor, necesitamos agua potable para Buenaventura. ¿Y sabe quién se opone a eso? ¿O quién no quiere ayudar o coadyuvar o se niega sistemáticamente a eso? La empresa que hoy provee de agua a Buenaventura. Alonso, te doy este dato. Sí, doctor Fernando. El ingeniero Domingo Chinea, gerente de la sociedad portuaria, me lo decía. Hay veces que no tenemos cómo venderle agua potable a los buques. Imagínese. Me lo dijo. Y me decía, y me dice el capitán del buque, pero ingeniero, está lloviendo a cántaros. Claro, es una contradicción. Es una contradicción. Por Dios. Yo creo que ahí el aforismo popular, en casa de herrero, cuchillo de palo. Yo te oía, Fernando, al principio, que nosotros podríamos ser no competentes, ¿cierto? No, y ahí estás dando un ejemplo, no viables. ¿Cómo es posible que venga un buque, cierto, que necesita agua potable? Y está tocando, Fernando, algo muy importante. Se está metiendo con el puerto que maneja el 60% de la carga exportadora e importadora del país. Estamos diciéndole a los antioqueños y a los caribeños que nos arrasen en la competencia, porque nosotros no hemos sido capaces de desarrollar una ciudad-puerto que tenga garantías de infraestructura de servicios para todos estos buques, para todas estas navieras y para todos los exportadores e importadores. Nos volvemos incompetentes. No hay una política pública en torno a eso. Aquí hay políticas públicas en otros menesteres, en la economía especulativa. Allí de pronto hay una política pública, pero en algo que está atentando directamente contra la comunidad no existe. Y ahora, de cara a un tratado de libre comercio, nosotros tenemos de varios tratados. De varios tratados. Ahora que hablamos de racionamiento, permítame, escuchemos al alcalde, lo que dice el alcalde de Cali anunciando los potenciales racionamientos. Alcalde, el fenómeno del Niño es inevitable, no podemos hacer nada por impedir que llegue, y ya llega. Ya el próximo lunes comienzan los racionamientos de agua territoriales aquí en la ciudad. Frente a los estragos que puede generar el verano más intenso que los normales, ¿está preparada la ciudad? ¿En Cali va a alcanzar a manejar racionalmente este proceso doloroso que vamos a tener que vivir los caleños? Mire, hay una diferencia entre este niño de ahora y el niño del año 93 o 94, sí, cuando Gaviria, el apagón es de Gaviria. El apagón del año largo. En ese periodo el niño afectó la generación eléctrica, que estábamos muy satisfechos porque teníamos unas hidroeléctricas en todo el país que eran muy eficientes, muy baratas y nunca tuvimos problemas hasta que se nos acabó el agua. La energía eléctrica es muy barata y muy buena cuando hay agua, pero cuando no hay agua no sirve. Entonces las represas se bajaron, Salvajina al piso, todo, no teníamos generación y entramos pues a conseguir generadores, todo. Eso ya se arregló. Se arregló por varias cosas, porque el gobierno estimuló la creación de plantas térmicas, se ha aumentado la generación hidráulica, se interconectó. Cali no estaba interconectada con el sistema regional del país, entonces no teníamos problemas, no teníamos posibilidades de comunicación y sufrimos muchísimo. Eso ya desapareció. Ahí tenemos, pues, nosotros estamos viendo que hay un niño pequeño, no es ese niñote que tuvimos hace 18 años,
pero nos estamos abocando a una situación que hoy estamos comentando aquí coloquialmente, y el televidente podría estar pensando, no, esto es pasajero, ahora en septiembre vuelven las lluvias y todo sigue. Todos los datos de los estudiosos del clima dicen que el verano va a ser muy prolongado y que el invierno definitivamente también va a estar absolutamente descolocado de los tiempos históricos que se han manejado. No, pero lo triste de esto es que estamos ante un cambio que no tiene reversa, o sea que los veranos seguirán siendo más largos, más reiterativos, y los inviernos también. Entonces estamos ante una locura, y esto hay que enfrentarlo en una forma seria. Yo diría que también hay que tener en cuenta cómo devolvemos también las aguas a los ríos, el sector público y privado. Yo invito por eso desde estos canales, desde este canal de televisión, a los empresarios a que las aguas tenemos que tratarlas, de que toda empresa, por pequeña que sea y que tenga residuos, debe devolver las aguas en minipetar. Exactamente, en un estado que sea aceptable, al menos, o si no 100% igual como la reciben. Pero no hay una ley que nos rija, claro, doctor Fernando. Pero es que tenemos que, Colombia adolecemos de eso. En Colombia tenemos todas las leyes del mundo. Colombia es un país campeón en leyes, en normatividad. Yo pienso que a veces tenemos demasiadas. Santanderista. Exacto, pero no las cumplimos. Tenemos que ser más eficientes allí para que todos los colombianos nos enrutemos por donde debe ser. ¿Ya? O sea, hay que ser cumplidores de la ley. La ley 99 plantea eso, pero resulta que hay muchas empresas, mi doctor Fernando, que prefieren pagar la multa que cumplir con... Le sale más barato. Le sale más barato pagar la multa que atender la misma ley. Yo participé hace poquito como veedor, como cualquier ciudadano, de una muestra agroindustrial que hubo en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, una muestra agroindustrial, y allí habían cualquier cantidad de empresas que estaban mostrando las plantas de tratamiento de aguas residuales, pequeñas, baratas. Eso se puede hacer. Ingeniería colombiana, por Dios. Esa podría ser una política de empresas municipales de Cali o del mismo gobierno, fomentar eso en las zonas rurales, donde no existe eso, donde la gente está desprotegida, hace un hueco y allí es donde tira sus aguas residuales, pudiendo hoy muy barato hacer esas cosas. El gobierno municipal y departamental y nacional deberían hacer como hacen en Venezuela. Digamos, si vamos a racionar energía, pues vamos a regalarles. Le regalaron las bombillas ahorradoras de energía. Pues aquí podría ser en la zona rural ayudarles a financiar o regalarles una gran parte del costo de una planta de tratamiento pequeña de aguas residuales. A mí me llama la atención este planteamiento que hace el doctor Fernando y lo que corrobora el doctor Alonso Cruz, pero aquí, me da pena decirlo, pero aquí el gobierno tiene, digamos, el sartén por el mango, como se utiliza el término coloquialmente, pero debe ser muy duro, drástico en este sentido. Si de pronto las empresas pueden pagar la multa que le presentan porque no pueden manejar los residuos en sus empresas, no pueden manejar, entonces mirar alguna alternativa, pero que le genere el mismo gobierno, la autoridad genere esa alternativa para ayudar, porque no es posible que podamos estar así, digamos, día tras día con estos problemas. Hoy Jumbo, mañana ¿quién será? Mira, estaba pensando, yo charlaba con Rosenberg Pavón, que él estuvo como director de la economía solidaria. Dan social. Sí, exactamente, y una vez me lo encontré en el aeropuerto en Bogotá y me decía, mira, estamos haciendo un proyecto en Zarzal en donde estamos entregando casas de interés social, pero al lado de un sanitario había un orinal, el orinal que conocemos, que solamente utiliza el poco de agua que se necesita para eso. Eso hace parte de una política pública. Ahora que se van a regalar 100.000 viviendas, ¿por qué no se implementa eso? Precisamente, Alonso, cuando yo hablaba de los símbolos, lo que yo le propuse a la CBC es que armáramos una especie de estructura, un bloque de oficinas o de un proceso pequeño, para que allí juntáramos todas las tecnologías, pero ojalá con tecnología e innovación colombiana. Por ejemplo,
los baños, que se separen lo sólido de lo líquido, y eso se utiliza. ¿Ya? Sí, señor. Que tengamos pinturas ecológicas totalmente, que en vez de techo le pongamos, por ejemplo, un piso térmico con jardines, que utilicemos energía solar y todo incorporado allí para que el empresario vallecaucano pueda verlo, publicitarlo de tal forma que todo el mundo lo vea como un punto de referencia, aplicándole allí todo lo que podamos involucrarle en cambio de tecnología, pero que sea en beneficio de este cambio climático. Es lo que queremos hacer, la propuesta que le llevé a la CBC y que la estudiamos la semana pasada. Están interesados, lógicamente esto apenas es una propuesta que llevé hace unos 15 días, pero les he interesado porque, les dije yo, la gente tiene que ver. Miren, un datico en estos últimos minutos, ahora que usted habla de esas alternativas. Los datos que tiene el DACMA y que también tiene en Cali es que hay más de 1000 conexiones erradas, llamémoslo así, en Cali para verter los lixiviados y los residuos de la cocina, del lavadero y de los sanitarios en Cali. Pero ríase, el 80% de esas conexiones que están contaminando los vertederos de los canales de aguas lluvias, ni siquiera alcantarillado de aguas lluvias, están en zonas como Ciudad Capri y Ciudad Jardín, ni siquiera en los barrios más pobres, porque se han hecho sin ningún tipo de estudio, se conectaron a cualquier tubería madre y eso terminó saliendo fue a los canales de aguas lluvias. Mire usted, es un problema que combina cultura con falta de control y con falta de política pública. Sí, ¿dónde está planeación municipal? ¿Dónde están las curadurías urbanas que permiten? Ahora estaba pensando, en todos los cerros tutelares uno ve grandes edificaciones. Recordemos que son cosas pequeñas, doctor Fernando, como usted decía. Viene la brisa y se encuentra con unas paredes que son unos edificios, pues ya dejó de brisar en Cali. Claro, ya no entonces ya tenemos que bañarnos 3 veces por esa situación, esa cosa tan elemental, pero eso hace parte de una política. ¿Pero por qué dejó de brisar? Porque el interés privado de algunos inescrupulosos funcionarios públicos. Y todos los cerros, lo estamos viendo cómo lo están urbanizando, y están colocando unas moles de cemento, de edificios, unas torres. Por ahí no puede pasar la brisa que tanto pasaba para Cali y que nos vanagloriábamos nosotros. Era la envidia, ¿cierto? Que aquí era un clima espectacular y con esa brisa de la tarde. Eso se nos acabó, por eso nos tenemos que bañar 3 veces al día. Tala de árboles, no arborización en la ciudad, en la parte urbana de la capital del departamento del Valle, afectan notoriamente a usted y a nosotros. Por eso hay que plantear algo y hay que decirle a las autoridades: concientícense de la situación que está pasando aquí en Cali. Ojo que ya empezaron con los municipios y la verdad que esto no va hasta septiembre ni hasta octubre, esto va hasta finales de noviembre según el último informe que ha presentado el IDEAN, y esto puede ocasionar hasta muerte a personas por el tema de la ola de calor y el tema de la falta de agua potable. Bueno, amables televidentes, el tiempo se nos ha acabado. Este es el informativo de Nuestra Gente, espacio de opinión y análisis en el que procuramos que de la mano de expertos y actores que tienen que ver con los intereses de la ciudad, de la región y del país, pueda usted entender de mejor manera el acontecer local y regional para que usted se informe, usted piense y usted decida en función del bienestar colectivo. Buenos días.